Buenos días, mi nombre es Wilmer Pascua Sepúlveda, soy estudiante de la especialización en gerencia de proyectos e inteligencia de negocios. El día de hoy voy a presentar el trabajo que he realizado a lo largo de la materia de gerencia de proyectos, el cual tiene como título Plan de Dirección de Proyectos, que busca la creación de un proyecto para la compañía Viajar y Vivir que se enfoca en la industria del turismo, en especial el turismo ecológico para individuos, grupos o compañías. Para este propósito voy a compartir pantalla para poder mostrar lo que llevé a cabo a lo largo de la materia. Este es el trabajo del que estoy hablando, plan de dirección de proyecto, el cual el tutor es el señor Luis Mariño Pinto y soy del grupo D01. El contenido. Pues del trabajo, directamente se ve el contenido, que es el acta de constitución del proyecto, segundo plan integrado de cambios, el tercer el plan de gestión de los interesados, el cuarto plan de gestión del alcance, el quinto el plan de gestión del cronograma, el sexto plan de gestión de costos y por último la biografía respectiva. Como dije, es plan del proyecto de gestión tecnológica, la primera parte que se realizó fue el acta de constitución del proyecto, que básicamente habla de las justificaciones que tiene el proyecto y el propósito por el cual se hizo. En este caso, se tiene como propósito, como se venía mencionando, la infraestructura y el manejo adecuado de la tecnología dentro de la compañía Viajar y Vivir. Esta iniciativa, pues, parte de la necesidad de lo que necesita directamente la compañía en temas tecnológicos. Continuando, en esta parte se describe el proyecto, los entregables, la forma en que se va a hacer y el control que se busca hacer. Entonces, los entregables es el diagnóstico inicial, donde se parte de un inventario y de la situación actual para poder de ahí hacer el análisis correspondiente y las necesidades que se tienen. El acta de constitución, como se dice, lleva los lineamientos iniciales, intermedios y finales, el plan de integrado de cambios, el plan de gestión de interesados, plan del alcance, el cronograma, gestión de costos y en especial el plan de gestión tecnológica, que busca un documento estratégico de los objetivos políticos indicadores del ecosistema tecnológico organizacional. Siguiendo con eso, se hace una plataforma de gestión de activos PGAT, por sus siglas en inglés, la cual se busca un registro, monitoreo, modificación y mantenimiento de los activos tecnológicos de la compañía y cómo se manejan esos sistemas. La décima entrega es las políticas y procedimientos tecnológicos y la 11, la creación de una oficina de gestión tecnológica que dentro de las buenas políticas del manejo de la gestión tecnológica que se han ido revisando es lo más adecuado para que se dé esa sincronía tecnológica. En la parte 1.3 se hacen los requerimientos de alto nivel del proyecto, que busca desarrollar el marco de gestión tecnológica institucional, eh, manejar la trazabilidad y los activos tecnológicos por medio de la herramienta CMBD, que es una base de gestión de configuración. Entonces, lo que se busca es que todos los activos, todas las partes de esta configuración tecnológica, este proyecto, vayan en una base de datos en donde esté actualizada en todo momento para que se maneje esa información. De la mano, obviamente, del Departamento de Tecnologías de la Información, que ya se cuenta. Requerimientos de alto nivel de producto. Entonces, como se venía contando, se requiere la plataforma CMDB. Obviamente ingresar los datos, los paneles de control y las funcionalidades de auditoría correspondiente que se pretende hacer constantemente para poder
efectuar este proceso. En esta parte, en el 1.4, se colocó los objetivos medibles del proyecto y criterios de éxito. Entonces, como pueden ver, se colocan las diferentes partes, la estructura y los tiempos medibles en el que va el proyecto. Obviamente con los costos que se tienen. Entonces, se puede ver el diagnóstico inicial, el plan integrado de cambios, el plan de gestión de interesados, plan de gestión de alcance, plan de cronograma, plan de gestión PGT, plan de gestión de costos, plataforma y la plataforma tecnológica, todo con unos costos iniciales para completar un presupuesto total de 100 millones de pesos, que es el aproximado que se tiene. Cabe señalar que puede darse en algún momento la necesidad de adquirir más presupuesto dependiendo el momento en el que esté la compañía y el crecimiento que se dé. Pero dentro del proyecto se deja este tope para que todo sea mucho más fácil de auditar y de organizar. En esta parte tiene los supuestos y restricciones. Como todo proyecto, se dan unos supuestos y restricciones que se deben contar para no caer en equivocaciones ni no tener en cuenta para que después esto se convierta en un problema. Entonces, los supuestos iniciales, fácil. O sea, la infraestructura tecnológica actual es adaptable. Se necesitan equipos, eh, coordinadores, gente capacitada para que puedan acceder a este nuevo proyecto, eh, los recursos humanos, los proveedores, así como los clientes van a responder de forma adecuada a estos nuevos cambios. Eso es lo que se supone. La restricción es la principal. En este caso sería la de 100 millones de pesos, que se sabe que puede ser un poco corto en los proyectos grandes, pero se espera tener la mayor capacidad de organización y de excelencia para que sea esto suficiente. Las restricciones normativas que se deben contar con la legislación, la seguridad informática, todo lo que se tiene que ver con datos, toda la seguridad debe tenerse en cuenta y el tiempo de ejecución para que no se sobrepasen los tiempos. En este es máximo 1 de septiembre del 2025. Los riesgos iniciales de alto nivel, esos son muy importantes tenerlos en cuenta porque eh, pueden llevar a un estancamiento o a aplazar ciertas fechas de entrega. Entonces, los retrasos de proveedores, problemas con clientes, cambios de personal se puede dar, los sobrecostos económicos de planta de personal, de proveedores, de clientes, se puede dar y siempre hay que tenerlos para actuar y tener un plan para eso. El cronograma y hitos principales. Este cronograma pues básicamente es similar al anterior. Sin embargo, solo pone los hitos más importantes, o sea, las partes más importantes del proyecto y las fechas a cumplir, básicamente. El presupuesto estimado, como se venía hablando, es de 100 millones de pesos y acá está cómo se va a repartir las consultorías, la licencia, las capacitaciones, el personal interno y la contingencia, que son 15 millones de pesos, que siempre hay que tener. No es mucho, pero con eso se considera que es suficiente para poder ir adelantando un proyecto y que esté bien hecho al final de la fecha estimada. La lista de interesados. Básicamente se colocó el patrocinador del proyecto como el director general, el gerente del proyecto como el coordinador de tecnología, los usuarios claves, el jefe del área administrativa y operativa, el departamento de tecnología de la información, el proveedor de software, la oficina legal, que es muy importante tenerla, y los usuarios participantes. Los requisitos de aprobación del proyecto. Los requisitos básicamente son los que se mencionaron anteriormente, que se deben, que son los entregables y todo lo que se debe tener dentro del proyecto, los sitios principales, para poder cumplir el proyecto y ser aprobado. Entonces, para mencionar, la plataforma CMBD, la gestión tecnológica PGT, los activos tecnológicos PGAT, la oficina de gestión tecnológica OGT y el informe final de cierre general.
firmada por el director general, que es muy importante. Continuando con la parte del documento, se tiene la asignación del gerente del proyecto y nivel de autoría. Aquí se colocó coordinador de tecnología, básicamente el personal, todo el ingeniero de soporte, analista funcional, el gerente, la licencia, el oficial de cumplimiento, todos los que tienen las aprobaciones, pues deben ser por el director general, la directora de TI, el coordinador de tecnología y el oficial de cumplimiento. Todos deben acceder a aprobar este proyecto. Esa sería la primera parte del proyecto. La segunda es el plan integrado de cambios. El ciclo de la vida del proyecto básicamente es el ciclo que contará en fases consecutivas debido a la generalidad y el tipo de proyecto. Que se busca fases, que se tenga unas fases adecuadas, que se ejecute en cierto tiempo la planificación, las auditorías y las modificaciones. El proceso sobre cómo se llevará el control integrado de cambios. Esto es muy importante porque para todos los cambios debe ser una integración general y un proceso adecuado para poder llevarlo a cabo. Entonces, básicamente se colocó toda solicitud de cambio de ser documental, el comité de control debe ser el encargado, cada decisión debe ser aprobada por el director de proyecto para que él sepa, para que no haya vacíos de poder ni haya vacíos de información, y la plantilla base lleva el nombre, la descripción, la justificación, el impacto. Y el formato de cambios aprobados que debe ir firmado sería el siguiente, que se ve en la imagen. Acciones por ejecutar para valorar el impacto de los cambios solicitados. Bueno, las acciones, la revisión a profundidad, el análisis del cronograma, estimación temprana, la evaluación de los posibles impactos, la autorización de matriz y la consulta adecuada. Esto es lo que se tiene para los cambios, básicamente. Ahora, vamos con el plan de gestión de interesados. Esto es muy importante porque se coloca quién está interesado en el proyecto, cómo se hizo atrás, pero al inicio de la presentación, pero en esta parte va mucho más estructurado eh, con sus intereses principales. Entonces, como se mencionó, es el director general, el coordinador de tecnología, los jefes de áreas administrativas, el departamento de TI, los proveedores de software, la oficina legal y los usuarios participantes. Cada uno cuenta, obviamente, con un interés principal que se menciona en ese caso. El involucramiento de los interesados, pues alto básicamente son los que son los responsables, que son los directores de general de coordinador de TI, la oficina legal, el proveedor, que son los de más alto valor. La matriz de gestión de interesados. Esto es muy importante porque la matriz muestra cómo se da el nivel de influencia, el nivel de interés, la estrategia y la información. Que todo se señaló, entonces se da un nivel alto, medio, si es interno, integración de las fases, los contratos y todas las especificaciones que se deben tener para ese proceso. Plan de gestión del alcance, ya sería la cuarta parte, que se busca diseñar, consolidar un sistema de gestión para viajar y vivir como se veía. Y la planificación, el control y optimización de los recursos tecnológicos. Ese es el plan de gestión de alcance. Los entregables, como se han señalado también, diagnóstico, el plan integrado de cambios, el plan de gestión tecnológica, la oficina de gestión OGT. Los criterios de aceptación también, como se ha señalado anteriormente, en esto se pone una forma más especializada, el cumplimiento de funcionalidad, la entrega de tiempo, la aprobación del director. Esta parte, las exclusiones. ¿Qué pasa? Que en las exclusiones se debe tener todo lo que sale, que no hay, que se puede quizás entender que puede ir dentro del proyecto, pero en este momento no se incluirá. ¿Por qué? Porque es mejor sacarlo. Entonces, no se programará el software desde el punto cero, no es necesario hacerlo. No se adicionará datos heredados de otros sistemas y no se tendrá una infraestructura física adicional. ¿Por qué? Porque esto subiría los costos y no se da la capacidad para ejecutar
el proyecto con la estimación de los 100 millones de pesos. Los supuestos del proyecto que ya se han mencionado, entonces, la participación de los usuarios, la adaptabilidad, la disponibilidad, la capacitación y la estabilidad. Ya estos supuestos, obviamente, se dan con las restricciones y las exclusiones mencionadas. La estructura WS del proyecto. En esta parte se habla con qué es el tipo WS del proyecto. El tipo WS de los proyectos lo que busca es proyectos que se puedan ejecutar a través de fases, a través de pasos, a través de una sistematización adecuada que lleve un control continuo, una auditoría continua y permita entender mucho más fácil el proyecto que se está ejecutando. Entonces, acá es que se tiene básicamente cómo se halla el proyecto, cómo se va adelantando, todas las fases, todas las partes, el diccionario WS. También se da la evaluación del estado tecnológico, la identificación, los alcances, el diseño, la configuración, los manuales y la capacitación de los usuarios. Se puede adicionar mucho más al diccionario. Sin embargo, esta es la base del diccionario porque es la base que se va a presentar en el momento en específico al director y a los clientes y proveedores, que son quienes necesitan entender esta información. Pero la parte interna, donde se tiene más partes, el diccionario mucho más amplio, se dejaría internamente dentro del proyecto para validaciones, informaciones necesarias que se necesiten más adelante. Continuando con la presentación, la validación y control del alcance del proyecto. Entonces, la validación y control se va a hacer por las entregables, la revisión de los checklists, como se han eh, dado, como se ha presentado, las auditorías, el registro de cambio, la actualización del plan de función y la comunicación permanente con los interesados. ¿Por qué? Porque se debe analizar y se debe conocer si se han cumplido con las necesidades, porque por más de que se firmen, que se tenga un control de cambios, que se tenga un control de entregas, es necesario que se esté llegando adecuadamente a cubrir las necesidades que se plantearon en un inicio, el presupuesto que se dio en un inicio y cómo se dan los dos para que se cumpla con todo lo estipulado, sino simplemente al final del proyecto, si no se tiene ese acompañamiento continuo entre toda la parte de los interesados, puede haber un vacío y ahí el proyecto puede fracasar. Dejando de lado esto, llegamos a la parte donde se va a desglosar el cronograma del proyecto de la mano de la parte inicial del acta, de todas las tablas que se mencionaron, de la forma que se vive según WS, que esto hace parte también de esa tipología de creación de proyectos, donde todo está estipulado, donde todo va organizado y todo tiene su control, que es lo más importante, tener un control continuo para que no se pierda nada en el proceso. Entonces, como se mencionaba, sea una definición de actividades partiendo del paquete del trabajo WS. En este caso se partió del punto 4.7, donde se desglosan las actividades específicas. Entonces se puede ver el diagnóstico inicial, levantamiento de información, análisis de brecha, el plan de gestión de interesados, el plan de alcance, cronograma, costos, PGAT, OGT, la documentación de protocolos, el cierre y validación. Todo tiene una duración estimada, el responsable, la descripción y la actividad. ¿Qué es lo más importante? Siempre se debe hacer una relación continua entre el alcance, el responsable y la duración estimada, porque ninguno de los tres puede salirse del proceso para poder dar con una excelencia del proyecto. Como se puede ver, en esta parte el cronograma se desglosa aún más, de forma mucho más específica, con los responsables directos, entendiendo las necesidades del proyecto. Continuando con este cronograma, sea la secuencia de actividades que sea. La secuencia de actividades según el diagrama PDM. El diagrama PDM hace una relación
entre la capacidad, las actividades según el tipo de relación. F, si se necesita finalizar antes de pasar a la otra etapa, si no se necesita finalizar antes de pasar a la otra etapa, si sea parcial, si sea total. ¿Por qué? Porque ahí podemos entender que cada fase, la necesidad que se necesita completar para continuar en la mayoría de las fases es necesario primero terminarlas para poder continuar con el proceso y se da un tiempo estimado adicional de cero. Si no se tiene tiempo adicional porque el proyecto, al ser el presupuesto limitado y a la necesidad tan amplia que se tiene, debe darse un cronograma con exactitud y sin ningún error. Continuando con esta información, se da la estimación de recursos para la actividad y duración de las actividades. Cabe aclarar que estos recursos son recursos físicos, humanos, que se van a dar para el proceso, ya que los económicos se van a presentar en el sexto punto más adelante. En esta parte se puede ver cómo se dan los recursos requeridos, entonces un analista funcional, un gerente de proyecto, un ingeniero de software, un ingeniero de TI, un director de relaciones eh, humanas. Sin embargo, la mayoría de este grupo ya se cuenta dentro de la compañía, como se mencionó al inicio del proyecto, porque esa es la idea, no tener dentro de las restricciones, no contratar más personal ni contratar más personas para eso, sino que el proyecto se ejecute de acuerdo a las capacidades que se tiene y lo adicional sea los recursos que se puedan adquirir de ser necesario, pero la mayoría se encuentra dentro de la compañía. Luego seguimos en 5.4 con el cronograma del proyecto. Ya se tienen las necesidades, el presupuesto y demás. Ahora se da el cronograma del proyecto, que está dividido en varias partes porque el cronograma se necesita especificar de ciertas formas para que se haya desde lo más general a lo más específico y se pueda dar una repartición de funciones mucho más clara. Entonces, el primero es el cronograma de hitos muy grandes, como se mencionó más adelante al principio, el cronograma de hitos con las fechas establecidas para que no se sobrepase el- la fecha final. El resumen del cronograma, cuando se necesite, el resumen va a ser una forma mucho más fácil de entender, con las fechas establecidas también y con las actividades principales. Obviamente para que todos los encargados sepan eh, de forma resumida eh, qué se va a hacer, el tiempo y la fecha final. Y el cronograma detallado, como se puede entender, es mucho más largo, mucho más extenso, mucho más específico, pero muestra en su totalidad cada parte del proyecto y cómo se debe adelantar. En el 5.4.4 se da el cronograma por fases, que es las fases del proyecto que puede también mencionarse en los hitos. Sin embargo, en estas, las fases se desglosan de esos hitos, entonces pueden estar repartidas y es necesario mencionar de esa forma. En este tiempo, con si es ruta crítica o la holgura. ¿Cómo se puede evidenciar? La mayoría está en ruta crítica, es decir, no se tiene más días de los que se mencionan, como se pudo observar anteriormente que se dijo que no se tiene ningún día adicional, únicamente la creación de OGT se tiene una holgura de 3 días, pero esa holgura de 3 días es para su puesta en marcha, para el trabajo final mientras se crea, pero la mayoría está en ruta crítica, o sea, no tiene más tiempo para su ejecución. Continuando con esto, se detalla la tabla de ruta crítica y la holgura. Entonces, se da la duración del proyecto, la ruta crítica, que como se puede ver, la mayoría está dentro de la ruta crítica y no se puede salir de la fecha establecida.
en ningún momento. Únicamente se colocó en la creación de un GT porque es la creación específica del modelo, pero, pero también está especificado que mm, es opcional, pero lo eficiente es no salirse ni contar con un día adicional en ningún momento. Aquí se menciona de 5 a 7 días, planear la efectividad, pero sí se puede dar, o sea, es como una previsión de que se puede dar en el caso extremo, pero lo ideal es que no se ejecute. Ahora, en el punto 5.1, o sea, la línea base, que es la base, inicio y final de la actividad y la duración que se tiene. Entonces, de nuevo se presenta el cronograma, se presenta la duración, si es ruta crítica, la largura responsable. Esta línea base del cronograma es la hoja de ruta que todos deben conocer, todos deben tener. Es mucho más específico, pero mucho más ideal para definir los tiempos y las responsabilidades sin que se presente ningún error. Por último, este punto sea los procesos para controlar el cronograma. ¿Qué procesos hay? Entonces, el objetivo del procedimiento, los indicadores, la métrica, la frecuencia de medir, el rango de tolerancia responsable. Entonces, el objetivo, ¿qué es el objetivo? Es controlar que se cumplen los tiempos específicos. ¿Por medio de qué? De un procedimiento que es una medición semanal, una comparación en línea, la verificación de ruta, la gestión de desviaciones, el reporte semanal y quincenal que deben ser comités directivos. Semanal y quincenal no se puede pasar de ese tiempo porque al ser tan corto, esto debe determinar que se esté cumpliendo cada semana todo lo que se maneja. Y en este modelo, ¿qué se puede dar? La variación del cronograma, que es más de 5 días, el índice de desempeño, que sea por así CB, PB, las rutas críticas, la información que se tiene. Entonces, para poder entender esto mucho mejor, se va a hacer. Entonces, en esta parte aparece el PB y el EB, que compara lo que deberían llevar versus lo que realmente se lleva. Entonces, se hace un análisis de lo que se lleva, lo que se debería, lo esperado y lo que se lleva, que siempre se espera que la relación sea de igual para que no haya ningún problema. El AC, básicamente, también se da la información que dice que el costo de este proceso. El CB y el CPI miden la eficiencia de los costos, si se está dando una eficiencia adecuada de los costos y los recursos. La comparación de SB y SPI es la eficiencia del tiempo. ¿Qué eficiencia se está dando el tiempo para lo requerido? Y por último, el A, EAC y BAC predicen, se da una predicción de cómo va a terminar los recursos del proyecto. Todas estas medidas van a permitir ir midiendo continuamente el proyecto. Todas estas métricas e indicadores se toman en consideración y se deben evaluar en los comités y directivos mencionados. La frecuencia debe hacerse, por lo general, diariamente, semanalmente y cada 15 días los rangos de tolerancia. Entonces, la tolerancia, como se dijo, debe ser cero porque no se da el tiempo, pero se da una tolerancia en algunos casos de 2, 3 días, de 5 días en algunos casos, pero lo más eficiente es que no se dé ningún día. Y los responsables es el gerente del proyecto. Al final, el proyecto es quien debe presentar, aprobar y debe sustentar el proyecto y su efectividad. En esta parte, el sexto, sea el plan de gestión de costos. Entonces, sea comenzando con el plan de gestión de costos, como se ha mencionado, en esta parte sí se va a hablar de recursos y cómo se va a dividir y cómo se va a ejecutar. Entonces comenzamos con la estimación de costos de la actividad, es el costo total del proyecto. Entonces, se desglosa cada actividad mencionada dentro del cronograma, cada actividad que se va a llevar dentro de lo presupuestado
qué costo tiene para hacer una sumatoria total y darse la proyección final de 100 millones de pesos. Como se puede dar acá, sea el costo total más el dinero de la contingencia que se dio del 15% inicial, como se presentó al principio del proyecto. Luego se sigue con la línea base de costo, que busca desglosar por fases y tareas cómo se va a ejecutar el proyecto. Entonces acá se puede dar, dentro de este se puede dar la distribución temporal de costos y la línea de base acumulada, que es la distribución temporal de costos. Entonces básicamente, ¿qué se hace cada mes y cómo se va a dividir los costos? Y la línea base de costos es el costo y el costo acumulado. Entonces, se va sumando, es una tabla que se va sumando finalmente hasta llegar al costo final, de acuerdo a las actividades realizadas. Luego se sigue con el presupuesto del proyecto, que se divide en varias etapas, en varias tablas, para poder entenderlo de una forma mucho más fácil. Entonces, presupuesto por partidas principales, entonces, sea según los sitios establecidos, según las necesidades, según las especificaciones que se dieron para que se entiendan mucho más fácil las partidas iniciales. Entonces, la consultoría externa, la licencia de herramientas, la capacitación, el personal interno, el cierre, la validación, todo lo más importante que se debe tener, el presupuesto que sea. Ya las fases son las fases que se mencionaron anteriormente y su costo respectivo. Como todo, como el cronograma se dio, cómo se debe controlar y demás, acá también con los costos se da cómo se debe controlar los costos y cómo se puede dar. Entonces, al igual que el cronograma, se da una medición periódica, un cálculo de métricas, la comparación, cómo se puede dar las métricas. También se utilizan los términos PBE, AC, indicadores, para poder hacer la comparación de los costos, como se menciona y como se especificaron en el punto anterior del programa, identificación de desviaciones, las acciones correctivas y los reportes y comunicación. Los indicadores y métricas. Se da una especificación de cómo se debe poner los indicadores y las métricas, ya que la persona que entre a revisar este documento debe tener en consideración cómo las métricas se están afectando y cómo las métricas van a influenciar en el presupuesto, cómo se va a medir específicamente el presupuesto. Por otra parte, se deben mencionar los rasgos de tolerancia, como se mencionó anteriormente, cómo se va a dar y demás. Entonces, en esto es un poco más específico, más sencillo, pero entendible. Entonces, aceptable, alerta al crítico. Cuando sea por encima del 5%, entre el 5 y el 10 es alerta, crítico encima del 10. La idea es nunca llegar al crítico máximo aceptable para que el proyecto se ejecute de forma adecuada. Y ahora, como el cronograma tiene fechas, el presupuesto también, porque tiene una tabla de frecuencia de medición. Entonces, cada cuánto se va a medir, cómo se va a medir, los responsables, los indicadores a tomar y se espera hacer por un tipo de semáforo, verde, amarillo y rojo, según los rasgos de tolerancia y según las necesidades mismas del proyecto y cómo se está ejecutando. Se finaliza todo el trabajo con una bibliografía respectiva de donde se tuvo la información. Continuando con el proceso, dejaré de compartir y haré una conclusión. Como se pudo evidenciar, este es un proyecto ejecutado de forma adecuada que se tiene para el proyecto, para cada una de las fases y para ayudar a fortalecer esta compañía. Espero que hayan entendido la totalidad de este proyecto y que hayan disfrutado la presentación. Buenos días y espero que estén muy bien.